Muy buenas tardes, bienvenidos todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer de contar con Marcela González. Marcela es profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Talca y tiene una vasta experiencia como investigadora en aplicaciones de investigación operativa en temas agrícolas. Marcela es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene el grado de magíster y doctor de Ciencias de la Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y desde el 2005 es académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Talca. Su área de competencia es principalmente en modelos de investigación de operaciones para apoyar las cadenas de suministro agroindustriales, análisis de productividad y ecoeficiencia. Y ha publicado una gran cantidad de artículos en esta corriente y dirigió proyectos de investigación y desarrollo. Y hoy día nos va a exponer el trabajo Modelos de optimización para apoyar las decisiones en cadenas de suministro frutícolas. Marcela, muchas gracias por tu tiempo y por estar acá y todo el espacio para ti. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, gracias por la invitación a presentar entonces en el área en el cual investigo junto a otros profesores investigadores. También agradezco a la audiencia, dado que esta es la hora de almuerzo, están dándose el tiempo para asistir a mi presentación, la cual se titula Modelo de optimización para apoyar decisiones en cadena de suministro frutícola. Bueno, para, para partir en mi presentación, entonces me presento brevemente, también como dijo Alejandro, yo estoy desde el 2005 trabajando en la Universidad de Talca, específicamente en el Departamento de Ingeniería Industrial, y ya tengo ya casi 15 años de experiencia en la parte de desarrollo de modelos de optimización para el área agroindustrial. Y hasta marzo de este año fui directora alterna del Centro de Extensionismo de Logística, proyecto que se va a renovar probablemente este año. Entonces conozco bastante de los problemas que tienen pequeños y medianos productores en el área agrícola. Mi presentación la he estructurado de la siguiente forma: una breve introducción de cadenas de suministro frutícola y en el contexto en que estamos desarrollando esta investigación, y algunos modelos. No voy a presentar todo, hemos varios modelos, pero algunos de los modelos que hemos desarrollado para distintas etapas de la cadena de suministro frutícola, como en cosecha, después la compra y almacenamiento de la materia prima, y luego la apertura de estas cámaras de materia prima. Traté de hacerlo más o menos concatenado para ver la coordinación necesaria que se requiere en estas etapas, y termino con oportunidades y conclusiones de futuras investigaciones. Bueno, yo creo que la mayoría es del área de ingeniería industrial, pero si no, una cadena de suministro generalmente se define como el conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Eso quiere decir, desde la búsqueda de las materias primas, su posterior transformación hasta la fabricación, distribución y entrega al consumidor final. Esto es para cualquier tipo de producto. Sin embargo, para el área agrícola se entiende esta cadena como desde la huerta al tenedor, es decir, hasta que el consumidor, el cliente, lo consume. Así vemos, por ejemplo, un dibujo, este es un esquema de cómo vemos la cadena de suministro frutícola, donde está la producción, la planificación de los huertos, ¿sí? Y luego de los huertos van a centros de almacenamiento, o a veces van directamente al procesamiento de las plantas, así como de las plantas de embalaje, y de las plantas de embalaje puede ir a, a las cámaras de frío, o directamente ya ser transportados para ser embarcados en contenedores hacia los
destinos consumidores. Estoy pensando en largas cadenas de suministro. En algunos países estas cadenas de suministro son más cortas, por ejemplo, solamente va de las plantas a los consumidores finales rápidamente, ¿ya? Pero en Chile nosotros somos exportadores, entonces tenemos que ir al puerto y del puerto luego ir a, a los mercados de destino y de ahí a los supermercados, ¿ya? Pero las operaciones involucran plantación, cosecha, producción, proceso, embalaje, almacenamiento y transporte, así a grosso modo. Característica de las cadenas de suministro agrícola que la hacen más complejas que las cadenas de suministro de cualquier producto no perecible. O sea, primero es que los productos agrícolas y frutícolas, lógico también, son altamente perecibles, sus ciclos de vida son cortos. Además, existe estacionalidad en la producción. Nosotros generalmente no tenemos producción durante todo el año y por lo tanto las operaciones se concentran en cortos periodos durante el año. Además, hay alta variabilidad en la calidad y cantidad de los insumos agrícolas requeridos y en los rendimientos de producción. Por ejemplo, en un mismo campo no podemos garantizar si un año fueron producidas 1000 toneladas, que al año siguiente se van a poder producir las 1000 toneladas, porque existen tantos factores, sean ambientales, de clima, de insumos, también fertilizantes, que no podemos garantizar que año a año vamos a tener los mismos rendimientos de producción. Además, tenemos requerimientos específicos en relación al transporte, dado que es la alta perecibilidad, tenemos que tener almacenamiento en frío, preocuparnos de la calidad e inocuidad del alimento, reciclaje del material utilizado, entre otros. También existe una alta diferenciación entre los productos agrícolas, no es lo mismo una manzana, una pera, un kiwi, uva de mesa, y así. Como se trata también de alimentos, tenemos que cumplir con la legislación nacional e internacional, cumplir también las normas de, por ejemplo, Hazard, especialmente los que quieren exportar, normas de impacto ambiental, etc. Además, hay que contar con atributos como trazabilidad y visibilidad. La idea es que sepa, en el mercado consumidor se sepa de dónde viene la fruta, incluso de qué huerto, e idealmente de qué cuartel en el huerto. Es necesario también una alta eficiencia y productividad en el uso de equipamiento caro. En la agricultura se usa maquinaria bastante cara también, tanto en los packing como en los huertos. Con la globalización y la exportación de fruta se ha incrementado la complejidad de las operaciones, necesitamos coordinar mejor, y además existen restricciones de capacidad relevante en casi todas partes, que es, por ejemplo, mano de obra. En Chile hasta este tiempo había escasez de mano de obra para la agricultura, necesitamos cámaras de refrigeración, maquinaria, entre otros. Bueno, estas características entonces hacen que la cadena de suministro frutícola sea compleja y por lo tanto se busca mejorar su gestión teniendo a la vista maximizar la eficiencia en el desempeño de las operaciones logísticas y el uso de los recursos, garantizar la trazabilidad del producto, maximizar la calidad del producto al momento de la venta, incrementar su vida útil, minimizar el tiempo para llegar al mercado minorista, minimizar el impacto al medio ambiente y por ende también minimizar las pérdidas y desperdicios del producto. En este sentido, hay que mejorar la coordinación y entonces yo esquemáticamente puse aquí una representación de una cadena de suministro frutícola bastante exhaustiva, donde vamos de planificación de cosecha hasta el embarque de los puertos, consideramos, y más o menos todas las actividades que hay que desarrollar y las decisiones que hay que tomar en cada etapa. Es como se puede ver aquí, estas son decisiones complejas que además lo que aumenta la complejidad es que los administradores deben decidir, por ejemplo, el arriendo de maquinaria, si pensamos en el caso de Chile, en octubre, noviembre, tienen que planificar estas actividades si aún no tienen claridad de cuánto va a ser la producción que van a tener. Y la producción generalmente ya se da en
enero, febrero. Entonces tienen que planificar y hacer contratos con mucha anticipación, siendo que aún no tienen una buena estimación de la cosecha que van a tener en el año. Bien. Bueno, y en Chile esto es relevante porque el sector frutícola chileno eh, representa 330.000 hectáreas ya, de superficie plantada. Chile, en el hemisferio sur, es el mayor exportador de fruta. En el año 2012 abarcaba el 60% de la fruta que se exportaba, y los mercados se encuentran muy lejos de Chile. Principales mercados de exportación son Estados Unidos, Asia y Europa, ¿ya? Mercados que están muy lejos y por lo tanto implica mejorar la coordinación para llegar con el producto de la mejor calidad a los mercados consumidores. Solo un ejemplo, la fruta desde que es cosechada, por ejemplo, un seguimiento que se ha hecho a la manzana, desde que es cosechada hasta que llega al supermercado en China, ha tomado 80 días. 80 días que la manzana se tiene que mantener en las mejores condiciones y llegar bien para ser consumida después por un consumidor en China. Bueno, dado esto, me voy a referir primero a los modelos que hemos desarrollado para mejorar la planificación de cosecha, ayudar en la coordinación. Esta es una etapa importante que es estacional, donde hay bastante variabilidad en el rendimiento, depende del clima, depende del suelo, fertilizantes, insumos, y por lo tanto también hay una alta variabilidad en la calidad de la fruta. Durante una temporada, los agricultores deben planificar todos los recursos requeridos de acuerdo a un calendario de cosecha estimado por los agrónomos. Es decir, los agricultores van haciendo un seguimiento a su cultivo, pero deben tomar algunas muestras y levantadas por agrónomos que les indica más o menos, les da una estimación de en qué fecha podría estar lista la fruta para ser cosechada. Esta es una tarea compleja, ¿ya? Porque cada fruta y cada variedad tiene una curva de maduración diferente, y además los huertos generalmente trabajan, no son dedicados a un único tipo de fruta, tienen muchos tipos de fruta y dentro de esas frutas muchas variedades. Y las variedades, como dije, tienen distintos tiempos de maduración. Por lo tanto, nuestra motivación en este trabajo es apoyar decisiones a grandes empresas agroindustriales, porque estas no solo administran un huerto, administran varios huertos al mismo tiempo. ¿Ya? Hay algunas que tienen 17 huertos o más, y los huertos, cada uno de ellos tiene distintas variedades de fruta plantada. Estas decisiones a la fecha aún continúan siendo tomadas basadas en la experiencia de los agricultores, siendo que son problemas bien complejos. Entonces se observan descoordinaciones de diferentes tipos, dado que no están usando herramientas tecnológicas que los ayuden a minimizar la complejidad de su toma de decisiones. Por lo tanto, las herramientas de optimización, modelos y luego implementados en sistemas de apoyo a las decisiones son necesarias para ayudar a flexibilizar estas decisiones delante de cambios inesperados y también a tomarlas, porque son decisiones complejas y que involucran bastantes recursos. Voy a referirme como caso especial a la manzana, por ejemplo, porque la manzana, las formas de cosecha es una de las más complejas en relación a la fruta, dado que implica varios floreos. Es que son los floreos varios momentos de cosecha durante una temporada. La cosecha de la manzana en Chile se hace manualmente o semimecánica, que es prácticamente manual, pero ayudado, como se ve aquí, por esta máquina Marchesi, que en realidad va pasando por el campo y los cosecheros van en altura y van sacando la fruta y la llevan en contenedor. Por otro lado, las principales variedades plantadas en Chile tienen distintos calendarios de cosecha y se pueden agrupar principalmente, aunque ya se han ido reduciendo
en Chile son la familia de las galas, ¿ya? Que no tienen tan buen precio en el mercado externo, pero en Chile eran bastante producidas, todavía quedan, galas, las rojas, las Fuji y las Granny Smith. Esas son, dentro de cada una de ellas hay distintas variedades de gala, distintas de Fuji, de Granny Smith, pero esas son las principales. Y como se observa acá, tienen un distinto periodo de floración y por lo tanto un distinto periodo de cosecha, ¿ya? Y además también una distinta forma de cosecha. Por ejemplo, hay algunas que se cosechan por barrido, por ejemplo las rojas. ¿Qué quiere decir por barrido? Que la fruta madurece casi toda al mismo tiempo y por lo tanto cuando está madura y lista se puede cosechar toda la fruta del cuartel. Por otro lado, hay unas que son por floreo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fruta no madura toda en forma homogénea, entonces hay que pasar varias veces por el cuartel donde está plantada para irla recogiendo. Generalmente en una temporada se hacen máximo 3, o sea, se hacen 2 barridos y un floreo, que es cuando se recoge todo, generalmente, pero a veces también por falta de mano de obra, en los huertos han recogido una única vez por barrido, no porque no tienen mano de obra para hacer varias pasadas en el huerto, en el cuartel. Entonces aquí vemos más o menos cómo son los calendarios de cosecha y por lo tanto implica que hay que planificar la cosecha de esas variedades en el huerto. Para tener una idea cómo son los huertos, en Chile aquí tenemos un esquema de un huerto con que trabajamos de 40 hectáreas, y cada una de estas divisiones se conoce como cuarteles. Por ejemplo, el de 40 hectáreas tiene 8 cuarteles, y tenemos otro cuartel de otra empresa exportadora que tiene 150 hectáreas. Entonces, en cada uno de ellos tenemos distintas variedades e incluso distintos tipos de fruta. Y esos están plantados y hay que organizar la cosecha entonces de estos cuarteles. En un trabajo previo, nosotros ya habíamos abordado un trabajo para hacer la planificación táctica de cosecha, es decir, estimar los recursos diarios que íbamos a necesitar para hacer la cosecha en los huertos, de manera de minimizar los costos de cosecha, de pérdida de fruta y los días de cosecha, solamente considerando un huerto. Eso lo hicimos en el trabajo con Vladimir Soto Silva, y luego lo extendimos a varios huertos, dado que las empresas no trabajan con un huerto, trabajan con varios huertos que tienen que planificar todos al mismo tiempo y por lo tanto moverla, especialmente la mano de obra, no la maquinaria, pero sí la mano de obra entre los diferentes huertos. Y sabiendo también que la mano de obra es escasa en el área agrícola. Entonces extendimos el modelo que teníamos monoobjetivo, pero considerando múltiples huertos. El problema monoobjetivo de un huerto ya era complejo, con múltiples huertos fue más complejo aún, así que para resolver este modelo utilizamos una heurística GRASP, dado que el método exacto demoraba bastante tiempo en obtener la solución óptima. Voy a mostrar yo algunos resultados. Y el método GRASP, la metaheurística resultó ser mucho más rápida y con buenas soluciones que Simplex. Voy a mostrar cómo nos fue con este desarrollo considerando múltiples huertos. Por ejemplo, en este caso, basado en el caso real, donde fuimos cambiando las modalidades de cosecha. Las H son horas hombre, las M son máquina. Teníamos 3 huertos, en los 3 huertos tenemos 200 cuarteles. Ya, si ustedes se fijan, el huerto 1 tiene 65 cuarteles, el huerto 2 75 y el huerto 3 60. Y lo que fuimos variando, generamos 4 instancias ficticias, pero con los datos reales, asumiendo que todos los cuarteles tenían que ser cosechados con trabajadores, que son los horas hombres, y luego variando hasta que todos los cuarteles tenían que ser cosechados con maquinaria. Bien. Entonces fuimos haciendo esa instancia y ver cómo un poco para trabajar o hacer una experimentación computacional,
entre el método exacto y ver las soluciones con el método heurístico. ¿Cómo nos fue en estas instancias? Nosotros vemos, acá tenemos el método exacto. Con el método exacto, nosotros lo dejamos correr en una de las instancias más difíciles, que son horas hombre, porque trabajamos con variables enteras, además de binarias, variables principalmente enteras, la mayoría. El simplex lo paramos después de 7200 segundos y obtuvimos gap en las instancias más difíciles. Solo en la instancia 4 no tuvimos gap con simplex. ¿Bien? Y esto que si nosotros corremos graphs, la mejor solución de graphs y la peor solución de graphs, nosotros, bueno, los tiempos computacionales, si comparamos solamente tiempo computacional, lógico, la metaheurística la resolvimos en muchísimo menos tiempo, convergió. Ahora, si comparamos las soluciones, la metaheurística obtuvo una mejor solución, un costo menor que simplex. ¿Bien? En la mejor solución tuvo una diferencia con simplex de 1.5 mejor, y en la peor solución de 1.29. Entonces, bueno, la heurística, metaheurística graph fue corrida 100 veces para cada instancia. ¿Bien? Entonces, comparamos peor y mejor solución. Entonces, si vemos también, en la mejor solución en la instancia más fácil llegó al óptimo la metaheurística, pero en la peor solución obtuvo una diferencia de la solución óptima que alcanzó simple de 0.14, o sea, bastante cercano al óptimo. Y bueno, y resolvimos en mucho menor tiempo un problema de decisión táctico. Ahora, comparando las soluciones, sí, gráficamente, aquí lo que se observa el color amarillo, por ejemplo, para un huerto de manzana, esto era de las galas, tenemos los huertos, 6 huertos, y nos concentramos principalmente en los cuarteles que tenían gala, gala y roja, creo. En esto se observa, los amarillos son primer floreo, las ventanas de cosecha del primer floreo, los rojos son segundo floreo, y el azul es barrido. Si comparamos la solución entregada por simplex en cuanto a los días de cosecha, es mucho más compacta la solución que nos da simplex en relación a la que nos da la metaheurística GRASP. Sin embargo, las soluciones o la función objetivo, los costos son similares. En este caso, esta obtuvo un costo menor que la que obtuvo simplex. ¿Sí? Pero el calendario que nos da simplex es mucho más compacto. ¿Bien? Entonces, en una siguiente investigación de esto, nosotros dijimos, ¿qué pasa si esto ocurre porque nosotros estamos trabajando como un problema monoobjetivo? Todo esto, ¿qué pasa si lo trabajamos como multiobjetivo y dividimos algunos de los ítems que tenemos en la función monoobjetivo y lo pasamos a multiobjetivo, donde nos preocupamos de compactar el calendario de cosecha? ¿Bien? Eso nos llevó entonces a desarrollar un modelo multiobjetivo. Las variables, bueno, que estamos trabajando son los kilogramos de fruta a ser cosechadas en cada cuartel. También consideramos kilogramos que van a quedar en el cuartel, porque no siempre sale rentable entrar a cosechar un cuartel. Tenemos variables binarias que determinan si un cuartel es cosechado o no. Tenemos variables enteras, que son los trabajadores fijos y variables a ser contratados en cada periodo. Además, también enteras son el número de bins o contenedores donde se almacena la fruta. Y tenemos variables continuas como las horas máquinas requeridas para la cosecha de un cuartel. La formulación matemática, ¿cuáles fueron estos tres objetivos que están en conflicto entre sí? Una es la minimización de los costos, que se refieren a la mano de obra principalmente, a todos los costos de cosecha. El otro es la minimización de las pérdidas de fruta. Y finalmente, el objetivo 3 se refiere a la compactación del calendario cosecha, o sea, es decir, tratar de realizar la cosecha en el menor número de días posible. Estos son los tres objetivos que estamos analizando. Y las restricciones que también usamos en el modelo monoobjetivo, que se refieren a la capacidad de las plantas. Nosotros no podemos cosechar más fruta de lo que puede recibir las plantas, porque esto va a proceso.
un balance de fruta entre lo que cosechamos, no cosechamos y lo que tenemos disponible en los huertos. Tenemos máximo de fruta que debe quedar, puede ser dejada en el huerto. Hay un máximo, no podemos dejar mucha fruta en los huertos tampoco, pero también hay un mínimo para entrar a cosechar. Tenemos restricciones de productividad, del número de bin requerido para realizar la cosecha. Además, tenemos los balances, lo requerido de trabajadores, horas, máquinas, así como el balance entre los trabajadores fijos y variables que tenemos que contratar para realizar la cosecha. Una restricción o un conjunto de restricciones que hace el modelo muy difícil es que si nosotros vamos a cosechar en un cuartel, tenemos que cosecharlo en días consecutivos. No podemos entrar un día a cosechar el cuartel, después irnos a otro cuartel y después volverlo a cosechar. Entonces, este conjunto de restricciones hace que lo cosechemos en días consecutivos. Además, precedencia entre los modos de cosecha. Yo no puedo empezar el segundo floreo antes de iniciar el primer floreo. Va en un orden. Primero se hace primer floreo, después segundo floreo y después barrido. Y finalmente tenemos restricciones sobre la naturaleza de las variables de decisión, donde vemos que tenemos variables binarias, continuas y enteras. Las enteras son los trabajadores, los bin. Las binarias son si se cosecha o no en un huerto en un día determinado. Y las continuas, por ejemplo, son las horas máquinas y los kilogramos de fruta cosechada. Estamos resolviendo, en este momento estamos trabajando el modelo multiobjetivo con métodos exactos. El primer método exacto que probamos fue el más conocido que se usa generalmente, que es el A-Constraint, donde lo usamos hicimos una metodología donde el paso 1 buscamos identificar los peores y mejores valores de cada función objetivo, donde esto se da haciendo la corrida, preocupándose solo una función objetivo y dejando las otras como restricciones. Luego de tener los peores y mejores valores, nosotros establecemos el número de puntos para construir la función eficiente, es decir, vamos a determinar a lo mejor 5 puntos más para poder construir la frontera. Analizamos los puntos obtenidos en el paso 3 y vemos si son soluciones dominadas o no dominadas, e ilustramos la frontera eficiente obtenida. Ahora, si se obtuvieran valores inesperados, revisamos la implementación del método de constraint para ver qué ha pasado o si realmente estos valores atípicos se dan, entonces hacemos los análisis respectivos. En este análisis de e-constraints, por ejemplo, nosotros lo aplicamos en un caso real donde tenemos 6 huertos, y en esos huertos tenemos, bueno, distintos números de cuarteles. El único modo de cosecha que consideramos ahora es solo cosecha de trabajadores, que en general es lo más real, porque dada la forma de los huertos en Chile, no se usa mucho el semimecánico, se usa más el manual, en este caso. Y bueno, esto para el caso real nosotros vimos aquí las peores y mejores soluciones por cada una de las funciones objetivos, que una era minimización de costos, la otra minimización de los días de cosecha y pérdida de fruta. Bueno, y aquí pusimos, bueno, el tiempo computacional generalmente fuimos al máximo, lo dejamos correr 3600 segundos, es decir, una hora más o menos, el problema de constraint. Para entender un poco qué es lo que significan estas soluciones, por ejemplo, si nosotros observamos cuando el objetivo priorizado es la minimización de los costos de cosecha, en estos huertos observamos el amarillo es el primer floreo, el rojo el segundo floreo y el azul el tercer floreo. Entonces observamos cómo nos quedan las ventanas de cosecha en función de los distintos cuarteles, ¿no? Así, este es un extracto, tenemos de los días de cosecha. Si comparamos esto cuando minimizamos la pérdida de fruta, vemos que se tiende a concentrar entonces en las ventanas de cosecha estimadas por los agrónomos, se tiende a concentrar más en las distintas ventanas de cosecha, el primer floreo, el segundo
floreo un poco más, pero no tanto, y el barrido queda totalmente en un único día. Esto hace que aumenten los costos, porque para poder hacer esto tenemos que tener más mano de obra en el día. Y finalmente, cuando priorizamos los menores días de cosecha, se compacta todo en las ventanas de cosecha, pero esto que hace que los costos de mano de obra exploten. ¿Ya? Si se fijan, esto nos da el resultado, se cosecha toda la fruta en su ventana de cosecha, pero tenemos altos costos de cosecha. Básicamente, entonces, nosotros seguimos trabajando ahora en este método multiobjetivo, usando otros métodos para resolver problemas multiobjetivos, otros métodos exactos, ¿ya? Estamos viendo el lexicográfico y otras mezclas, a ver cómo se comportan y ver cuál nos da, porque cada uno de ellos nos da, va dando diferentes soluciones no dominadas, entonces analizar cuál de ellos podría ser más adecuado o un mix de métodos. Las soluciones que estamos abordando, o los problemas que estamos abordando son complejos. Por lo tanto, además de analizar métodos exactos para problemas multiobjetivos, también vamos a revisar metaheurísticas multiobjetivos y obtener, así reducir los tiempos de obtención de soluciones. Y a futuro también es, una vez teniendo mejores métodos, es ir a implementar esto a través de un sistema de apoyo a las decisiones, ¿ya? Para apoyar entonces a los planificadores en estas actividades bastante complejas. Bueno, eso es en resumen la parte de planificación de cosecha. Como sé que nos queda un poquito de tiempo, voy a pasar un poco más rápido a referirme a siguientes etapas de la cosecha. Nosotros, para mejorar la coordinación, además de la planificación de cosecha, luego viene la producción, pero las empresas de proceso, sean las exportadoras de fruta o las que producen concentrados de fruta, deshidratados, en la misma temporada tienen que salir a comprar fruta, ¿ya? Tienen que comprar fruta para luego procesarla. Entonces, nosotros, la compra se hace generalmente cuando se produce la cosecha de la fruta, porque los precios son mejores. Una empresa procesadora, si sale a comprar fruta fuera de temporada, va a comprar a la gente que almacenó y a precios muchísimo más altos de lo que se consiguen en la temporada de cosecha. Cuando se compra la fruta, los productores, se compra desde los huertos, hay que llevarla entonces a las plantas y las plantas las derivan a centros de almacenamiento. Estos centros de almacenamiento tienen distintas cámaras de frío con distintas tecnologías y ahí las almacenan para después procesar. Entonces, nuestro problema aquí es cuánto comprar, a quién comprar, con qué calidad comprar, para luego ir a almacenarla. Entonces, explicando un poco la motivación, en Chile tenemos distintos tipos de tecnologías de frío que se utilizan en las cámaras. La más tradicional, donde está la mayoría de las cámaras, son de frío convencional. Hay un mix creado en Chile que ayuda a reducir el etileno, que es Smart Fresh, y algunas cámaras han sido adaptadas con esta tecnología. Y finalmente las cámaras de atmósferas controladas, donde permiten almacenar fruta por más largo plazo, pero además son más caras. Entonces, la selección de fruta, cuando uno compra la fruta, espera almacenar la mayor parte de la fruta o la fruta de menor calidad en el frío convencional, porque la atmósfera controlada es más cara. Y la atmósfera controlada, si para tener una idea, frío convencional permite guardar la fruta hasta 3 meses. De Smart Fresh permite más de 3 meses y hasta máximo de 6 meses. Y por otro lado, la de atmósfera controlada permite almacenar la fruta más de 6 meses hasta 9 meses incluso. ¿Bien? Entonces, si vamos a guardar fruta, esperamos guardar la fruta de mejor calidad en atmósfera controlada, porque es la que va a resistir mejor a un proceso posterior. Por otro lado, además, las empresas, si bien las empresas exportadoras grandes tienen centros de almacenamiento en frío,
pero generalmente no da abasto con todo lo que tienen, con toda la fruta que tienen que almacenar, entonces además tienen que arrendar capacidad de almacenamiento en frío. Y por lo tanto, además, estas cámaras no necesariamente están en los centros de proceso, entonces se debe preocupar de transportar la fruta desde los huertos hasta las cámaras de frío, y luego, cuando va al proceso, desde las cámaras de frío hasta las plantas de proceso. Las dificultades. Bueno, vamos a poner el ejemplo que trabajamos. Se trabaja para una temporada de proceso, se necesitan aproximadamente 30.000 toneladas de producto y se compraba a aproximadamente 250 productores, en realidad eran a 278 productores, se va a comprar la fruta. En este teníamos 6 variedades de fruta con 3 tipos diferentes de duración. O da la clasificación y la calidad de la fruta, se clasifica como corto, mediano y largo plazo. Y cuando se va a comprar, entonces se compite con los exportadores de fruta, con los productores de pulpa, de jugo congelado, etc. Entonces hay una competencia en la temporada de cosecha para conseguir la materia prima para proceso. Por otro lado, como les comenté, tenemos distintos tipos de almacenamiento en frío y que permiten almacenar la fruta por distintos periodos de tiempo. Si las empresas no tienen suficiente capacidad de frío, tienen que salir a arrendar y también se compite por este almacenamiento con todas las empresas frutícolas e incluso en algún momento también con las empresas exportadoras de otros productos, por ejemplo con salmoneras también, que también requieren cámaras de frío. El modelo de compra, no voy a presentar la formulación, pero voy a explicar un poco cuáles son los parámetros que se requieren. Se requiere saber qué materia tenemos disponible, qué demanda vamos a tener durante el periodo en la temporada de producción, cuáles son los costos de administración y de compra de los productores, y tenemos como salida de este modelo la selección de los proveedores, a qué le vamos a comprar y con qué calidad, porque los proveedores si lo vamos a comprar con calidad de largo, mediano y corto plazo. Por otro lado, el modelo de almacenamiento que formulamos, tenemos parámetros, o necesitamos parámetros como cuál va a ser la demanda de fruta en la temporada, cuáles son los costos de instalación de cada almacén o de arriendo de cada almacén, dada su tecnología, cuál es la capacidad de almacenamiento de los almacenes y cámaras de frío, los costos de transporte también para llevar al almacenamiento y los precios. Con esto nosotros vamos a tener una selección de los centros donde vamos a almacenar la fruta y decir qué cantidad y qué tipo de materia prima vamos a almacenar en ella. Además, bueno, desarrollamos estos modelos por separado, pero además desarrollamos un modelo integrado que nos da, entonces, dónde comprar y dónde almacenar al mismo tiempo, ¿ya? De manera de mejorar la coordinación de las decisiones y minimizar los costos aún más. ¿Ya? Estos modelos se pueden utilizar no solo en cadenas de suministro frutícola, sino agrícola en general, donde haya que almacenar materia prima por un periodo antes de almacenarla. Yo puse esta foto aquí, en realidad para entender un poco cuando hablo de centros de almacenamiento y cámaras de frío. Por ejemplo, esta foto es de un centro de almacenamiento que tiene más de 60 cámaras de frío. Él es un proveedor de servicios de refrigerador, ¿ya? Estas cámaras que se ven acá son de atmósfera controlada, pero más al fondo en otro color tienen las de frío convencional. Cabe decir que la atmósfera controlada implica un retiro del aire, ¿ya? Cuando se cierran. Entonces, después, más adelante nos vamos a preocupar del retiro de la fruta, pero una cámara no se puede abrir de inmediato y retirar la fruta tampoco, también requiere una planificación, porque dado que se le retira el aire, hay que insuflar aire. Pero entonces una idea de cómo son las cámaras de frío, entonces, estas son cámaras de frío y en un centro de almacenamiento. El caso de aplicación que tuvimos fue
tenemos 279 productores, tenemos almacenamiento o capacidad para 49.000, un poco más de 49.000 toneladas. Esta es la demanda de fruta que tenemos, que dio la planta para de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Y por otro lado, de los proveedores que tenemos acá, tenemos la oferta de cada una de esas frutas. Entonces, por suerte, tenemos más oferta que demanda, pero tenemos que planificar entonces esta compra. Nosotros voy a mostrar brevemente los resultados del modelo integrado. Por ejemplo, tenemos al productor 2, que le estamos comprando la variedad Granny Smith, pero con calidad de largo plazo, ¿vale? Y al final, le compramos Fuji, y el total de compra a ese proveedor. Y así vamos haciendo cuánto le vamos a comprar a cada uno de los proveedores. Y el total de cuánto necesitamos, tenemos que llenar los requerimientos de demanda de la planta. Entonces, el total de cuánto vamos a comprar de largo, mediano y corto plazo para cada variedad. Y entonces el modelo nos da cuánto comprar, a quién comprar y de qué calidad. Por otro lado, esa compra, si nosotros comparamos la compra que se hizo durante el periodo versus la propuesta por el modelo, nosotros tenemos que llenar el total de toneladas. Sin embargo, la distribución, por ejemplo, el modelo propone comprar mucha más variedad de largo plazo que de corto plazo, como lo hace la compra actual. ¿Por qué muchos compran de corto plazo? Porque es fruta de menor calidad y por lo tanto es más barata. Pero en el largo plazo hay más pérdidas. Si nosotros vemos acá y observamos cómo guardamos la fruta también que nos da, vamos a guardar, por ejemplo, en la de atmósfera controlada, dentro del almacén, vamos a guardar en la cámara 1, 2, 3 y 4, y por ejemplo, la cámara 1 va a guardar 570 toneladas y nos va a dar un total de las toneladas guardadas. Así observamos en el almacén, también vamos viendo si en los almacenes estamos ocupando toda su capacidad. En el almacén 1, por ejemplo, ocupamos toda su capacidad de almacenamiento. Sin embargo, si vemos en el almacén 9, que guardamos solo 57 toneladas, dejamos bastante margen de capacidad sin utilizar. Pero esas son las cámaras que tenemos disponibles y cómo las vamos llenando. Y en cuanto a los costos, nosotros observamos al usar el modelo integrado que reducimos, estos son los costos totales que se gastó durante una temporada, que fueron $228.000 más o menos, a 189.000 reducimos costos. Por lo tanto, si comparamos los costos usando los modelos por separado e integrados, conseguimos reducir costos aún más que la situación real. En este modelo, aproximadamente redujimos un 8% los costos, lo cual dentro del área es una empresa que margina poco, entonces 8% es bastante significativo para las empresas, donde por separado en compra reduciríamos un 8% y en el compra y en el almacenamiento un 7% y integrado un 8%. Para finalizar, esto voy a pasar rápidamente en honor al tiempo, pero después viene el problema de cómo abrimos las cámaras de frío. Ahí, entonces, ahora viene para llevarlas a proceso, que es la etapa siguiente. Como les dije, entonces nosotros tenemos que decidir abrir en función de la cantidad almacenada, la calidad de fruta almacenada, y luego cómo la transportamos a las plantas, porque generalmente las cámaras de frío no están donde están las mismas plantas. Y el transporte, tenemos que balancear el transporte, porque si un camionero, nosotros un día no le damos carga, al otro día probablemente no lo tenemos disponible. Entonces eso también buscamos hacer entonces un modelo para planificar el transporte de la fruta desde los centros de almacenamiento a las plantas de proceso y reducir los costos de transporte y además reducir los costos de apertura de las cámaras de frío. El modelo, ¿ya?, que tiene los costos de apertura, la cantidad de fruta en las cámaras como parámetro, el tamaño de la flota, los tipos de camiones, la demanda de la fruta en las plantas,
nos da como resultado una planificación de transporte, planificación de apertura de cámara y fruta a transportar desde cada cámara. Un caso real también donde teníamos 4 camiones, 2 grandes, si se observa, y 2 pequeños, y teníamos que procesar o abrir cámaras de frío que guardaba durazno para ser procesado como durazno en conserva, con 12 variedades. Este es un ejemplo del resultado del modelo que nos dio. Por ejemplo, si nosotros observamos el almacén 1, para la variedad 2, el almacén 1, se abrió esto de frío convencional y retiramos 150.1 toneladas de ahí, y luego para atender toda la demanda de esa variedad abrimos el almacén 6, donde retiramos 123.5 toneladas. Similar es el análisis, por ejemplo, la variedad 4, mientras que las otras variedades, la mayoría se retira desde una única cámara de frío. La diferencia, las verdes son frío convencional, las amarillas son Smart Fresh. Y así vamos atendiendo la demanda de la planta por las distintas cantidades de fruta. Por otro lado, lo que buscábamos era balancear, minimizar los viajes y balancear el transporte. Vemos que los 4 camiones alcanzamos a tener un número similar de viajes durante la temporada. En este horizonte fue de 15 días. Por ejemplo, el camión 1 hizo 28 viajes, mientras que el camión 4 hizo 31. Y conseguimos balancear la carga también, que no era nuestro objetivo que fuera exactamente igual, pero sí que tuvieran un mismo número para garantizar el servicio de los camiones. En esta situación nosotros conseguimos reducir aproximadamente un 5% los costos de apertura de cámara y aproximadamente un 14% los costos de transporte. De esta aplicación, ahora nosotros estamos tratando de llevar a un modelo multiperiodo, pero abarcando toda la temporada de proceso, de manera de hacer entonces una mejor asignación del transporte y gestionar mejor el inventario de fruta fresca que tenemos para proceso. Como les comenté, en el caso real observamos una reducción significativa en los costos de transporte, y cuando se presentó esta propuesta a los administradores de las plantas, la encontraron acertada y una implementación no tan difícil de realizar, que es la parte más importante también cuando uno trabaja con estos problemas aplicados. Finalmente, oportunidades. ¿Qué hay que pensar ahora para la aplicación de estos modelos? Entonces, debido a la naturaleza perecedera de la fruta y otro alimento fresco, importante entonces trabajar en la visibilidad en tiempo real dentro de cada una de las etapas de la cadena de suministro para hacer una buena gestión. También la recopilación de los datos o mejorar la recopilación de los datos para desarrollar mejores sistemas de apoyo a las decisiones. Y en este sentido, cada vez tenemos más dispositivos para levantar información, tenemos que mejorar entonces esa transferencia a los modelos y de los modelos a los sistemas de apoyo a las decisiones para mejorar entonces la calidad de la información y así de la toma de decisiones. Finalmente, de mi presentación, he mostrado algunas de los modelos y métodos de solución desarrollados en esta área. ¿Cuáles son las principales dificultades siempre cuando trabajamos con casos reales? Es la disponibilidad de los datos, no siempre están los datos como uno los quiere, y desarrollar prototipos amigables para los decisores y convencer a los decisores de que estamos considerando todas las restricciones y la situación que ellos enfrentan, y posteriormente capacitarlo para la aplicación de estas herramientas. Estas son algunas referencias de los trabajos que nosotros hemos desarrollado, ¿ya? Y en los cuales he presentado brevemente. Y finalmente les agradezco su atención en esta videoconferencia. Espero que no hayan habido muchos problemas tecnológicos también durante esta. Muchas gracias, Marcela. Excelente presentación. Salió todo perfecto, así que te agradecemos infinitamente y ahora tenemos espacio para preguntas. No sé si alguno de los presentes tiene preguntas, puede activar su micrófono y hablar.
Sí, de cualquier tipo, incluso si alguna parte no quedó clara, también la repito, no hay problema. Si alguna parte de las restricciones o un poco de los modelos, de lo que buscaban, no hay problema. Ahí, Marcela, yo tengo una pregunta en torno a el modelo ahora es determinístico, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son tus perspectivas futuras de colocarle algo de estocasticidad o variabilidad en la demanda, algunas cosas en el modelo? ¿Lo han analizado? Sí, respecto a la parte estocástica, en verdad, bueno, el de compra y almacenamiento ya trabajamos la parte estocástica junto con Luis Pla y Jordi Mateo, y de hecho estamos sometiendo a editor el de compra y almacenamiento, dado la calidad de la fruta, donde se vio ese factor de conversión, hicimos un modelo estocástico en 2 etapas. Ahora, el modelo quedó difícil, entonces trabajar ya son modelos en sí con la parte determinista complejo, llevarlo a la parte estocástica sin duda se vuelve más complejo. Entonces, yo no, con el grupo de Luis Plasi estamos investigando cómo mejorar los métodos de solución cuando incorporamos la parte estocástica. Por otro lado, yo lo estoy abordando con la gente de la UTAD, la Católica del Maule, de otra forma. Estamos tratando de mejorar los métodos de estimación de producción y luego usarlos como parámetro y al final correr los modelos varias veces, un poco poniendo distintos valores de los parámetros y hacer un análisis de sensibilidad. Pero estamos usando métodos de estimación de cosecha mejor, porque hasta ahora los métodos son bastante rústicos los que se usan para estimación de cosecha, y a través de técnicas de minería de datos. Y eso es lo que estamos haciendo para tratar la parte estocástica del modelo. Súper. ¿Y cómo ha sido la recepción por parte de las contrapartes? Porque tú dices que trabajaste con los datos reales, con una empresa y todo. ¿Cómo ha sido la recepción de parte de ellos? Mira, es buena, ha sido bastante buena. De hecho, nosotros buscamos presentarle y buscamos dar los reportes tal como ellos lo usan. Ahora, obviamente que no hemos hecho, estamos haciendo el desarrollo del sistema de apoyo a las decisiones para que lo implementen, porque hasta ahora esto ha sido con los modelos y sus datos y sus casos reales, y les ha parecido bastante interesante. Incluso a veces nos han pedido que le corramos un problema un poco para ver cómo le estaría dando. Lo que nosotros hacemos el compromiso, por ejemplo, si ellos no, porque ellos nos están dando gratuitamente los datos de que esta herramienta nosotros, o que ellos nos pidan exactamente y la hacemos corrida y le entregamos los valores y vean si se ajusta a su planificación. Entonces, como ellos están bastante sobrepasados, ha sido buena. Ahora, como te digo, no lo han implementado porque se requiere un sistema amigable con el usuario. Hemos hecho prototipos, pero como decimos, escala de prototipo, nada a nivel comercial todavía, eso será un futuro proyecto. Pero te digo, bastante bien, o sea, en general bastante bien. Lo que ha sido más complicado, más que la recepción, es el levantamiento de datos, porque nunca lo tienen, ni tienen todos los parámetros que uno a veces dice, ya, para la toma de decisiones necesita esta información. Y es verdad que la necesitan, pero a veces no la recopilan. Entonces, ha sido como lo más difícil cuando uno trabaja con las empresas en las aplicaciones. Excelente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Al parecer no, les quedaron a todo el mundo muy claro todas las explicaciones y todo. Quiero nuevamente hacer un aplauso virtual a Marcela. Muchas gracias por la excelente presentación, por el tiempo que te diste acá. Muchas gracias, Marcela. Es una oportunidad excelente de ver estas aplicaciones. Como te digo, yo soy particularmente, me encanta esto y te felicito porque es un excelente trabajo y gracias por compartirlo con nosotros. Y los quiero invitar a todos también ahí para la próxima semana vamos a tener el coloquio del Ichío.
así que los invitamos a todos a este mismo horario, creo que es a las 12, un poco más temprano, al coloquio del Ichío. No vamos a tener el seminario del departamento porque hoy es el coloquio, así que, bueno. Tenemos algunas preguntas, sorry. Sí, tenemos Lacey, dos sí, personas, dos exacto. personas Lacey, por favor, en puedes momento. activar tu micrófono, si quieres. O Natalia también. Tenemos unas manos levantadas, no sé si fueran manos de aplauso o para... Eran de aplauso. Era de aplauso. Eran aplausos. Gracias, Excelente. gracias Natalia. Eran aplausos, aplausos. Excelente. Muchas Muchas gracias a todos por estar acá y los dejamos invitados para una siguiente vez. Les recuerdo, el próximo jueves no tenemos y en el siguiente vamos a tener. Así que muchas gracias. Nuevamente un aplauso a Marcela y muchas gracias por tu presentación. Excelente. Y los dejamos invitados para una siguiente vez. Y si quieren volver a ver la presentación de Marcela, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias. Mantengan su distanciamiento social y nos vemos. Muchas gracias, Marcela. A todos por la asistencia, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Marcela, que tengan buena tarde. Gracias, adiós, cuídense. Un abrazo y adiós a todos. Nos vemos.